Bienvenidos al podcast de Psicología desde la Azotea, un espacio para entender mejor las cosas que nos pasan en la cabeza desde el confort de tus auriculares. Bienvenidos y bienvenidas a Desde la Azotea, un podcast de psicología para entender mejor esas cosas que nos pasan en y por la cabeza. Soy Nadia, soy co-host de este podcast y en el episodio de hoy, como cada domingo, nos acompaña la doctora Montse Rovira, doctora en psicología y titulada en la terapia racional emotiva conductual, también conocida como TREC, por el Instituto Albert Ellis de Nueva York. Bienvenida, Montse, domingo por la mañana hablando de la TREC. Buenos días, Nadia. ¿De qué hablamos hoy? Bueno, a ver, ¿qué te parece si hablamos de las creencias? En el podcast anterior hablamos sobre los pensamientos y yo recuerdo cuando empecé haciendo la terapia TREC, al principio, muy al principio, confundía pensamientos con creencias, ¿sí? Ujú. Pues pensaba esto y pensaba, bueno, pues esta tiene que ser mi creencia, ¿no? Entonces, ¿qué te parece si damos a nuestros oyentes una pincelada qué son las creencias? Sí, gracias por utilizar la palabra pincelada. Porque Porque, este tema da para mucho, ¿verdad? vamos, el tema da para una temporada de podcast. Sí, seguro, seguro. Pero bueno, pues sí, en algún momento hay que empezar. Pues hoy es Claro. tan buen momento como cualquier otro. Y el abordaje de las creencias es clave, es la piedra filosofal en la intervención psicoterapéutica que se hace desde el modelo cognitivo. Y la TREC forma parte del modelo cognitivo. Entonces, el doctor Ellis, el creador de la TREC y precursor de las terapias cognitivo-conductuales, precisamente fundamentó su modelo de tratamiento psicológico en las creencias. Fíjate si son importantes. Sí. Vamos, es el núcleo duro, ¿no? En psicoterapia yo diría que es digamos, la raíz. Pero a ver, ¿en qué se diferencian las creencias de los pensamientos? Porque, repito, por un tiempo pensaba que lo que pensaba yo era lo que creía. Entonces, ¿cómo aprendemos a diferenciarlo? Bien, tampoco lo podemos resumir en un Sí. solo podcast, pero, pero damos alguna idea, Mm, porque de verdad que es un tema en el que es un tema muy extenso, pero sí. bueno. Vamos a empezar. Ujú. Una creencia no es lo mismo que un pensamiento, eso para empezar. Y como siempre te comento que la TREC tiene profundas raíces filosóficas y siempre sacamos, ¿verdad?, frases y pensamientos de otros autores, pues hay una frase del doctor Ortega y Gasset que creo que resume muy bien la diferencia entre pensamiento y creencia. Y él dice, los pensamientos se tienen, en las creencias se está. Mm, Es decir, uno tiene un interesante. pensamiento, pero uno vive de acuerdo a sus creencias. Esa Ujú. es una diferencia básica. Entonces, un pensamiento sería solamente un conjunto de palabras que lanza el cerebro, una propuesta mental. Por ejemplo, estás observando una obra de arte y piensas algo sobre esa obra de arte. Me gusta, no me gusta, es bonito, es feo, lo que sea. Eso es un pensamiento. Sí. Recuerda que el pensamiento en el podcast en el que hablamos del sistema 1 y del sistema Sí, 2, sí, ¿verdad? sí, El tipo de sí, pensamiento que lanzan ambos sistemas son diferentes, ¿eh? ¿Te acuerdas de sí. esto? Sí, me ¿Sí? acuerdo. Y además que era, o sea, cada persona podía tener una opinión diferente sobre el mismo hecho y eso estaría condicionado por lo que uno cree, no tanto por lo que uno piensa, ¿no? Ujú, sí, En esto sí que lo recuerdo, sí. Ujú. sí. Sí, mira, las creencias serían como la materia prima con la que formamos los pensamientos. Sí. Es decir, si por ejemplo tienes creencias relacionadas, ¿qué te diría yo? Con el deporte, Mm. simplemente por poner un tema y sin ahondar si son racionales o irracionales, ¿bien? Sí. Pues el tipo de pensamientos que elabores respecto a ese tema estará de acuerdo con con las creencias que tú tengas sobre ese tema, sean las que Mm. sean. ¿Bien? Sí. Entonces, los pensamientos son conscientes, uno se puede dar cuenta de lo que piensa. Si yo te pregunto, Mm. Nadia, ¿en qué estás pensando? Pues tú me lo dirás, ¿verdad? Sí. Lo puedes decir de forma oral o lo puedes escribir. Podemos escribir nuestros pensamientos. Sí. Nos damos cuenta, sabemos lo que pensamos.
Sin embargo, con las creencias no tiene por qué pasar lo mismo. Las creencias normalmente no se ven, están encubiertas. Digamos que están por debajo del umbral de conciencia, son inconscientes. Claro, según la calidad de las creencias, así serán los pensamientos. Si las creencias son racionales, los pensamientos también. Mm. ¿Mm? Sí, 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 sí. O sea, en realidad estamos hablando de que evidentemente el primer paso para el cambio emocional es detectar el pensamiento, pero claro, hay que ir más allá para saber la creencia, porque la creencia es la que dicta que un pensamiento sea racional o irracional, dependiendo de la calidad de la creencia. No sé si lo he Sí, resumido de manera muy larga, ¿no? perfecto. Sí, sí, Mm, así es. Em, Nosotros interpretamos el mundo de acuerdo a nuestras creencias. sí, Y desde los modelos cognitivos en psicología, sabemos que los trastornos psicológicos no están principalmente causados por el entorno o por las sí, relaciones o por los sucesos, que también contribuyen, ¿eh? sí. Pero digamos que el factor principal es esa construcción mental o esa interpretación que el individuo hace de ese suceso. Y eso Ujú, es la creencia. La creencia siempre es una visión subjetiva, que no siempre está asentada en la evidencia o no siempre es consistente con la realidad. sí. Y que además tiene unas consecuencias anímicas en el estado de ánimo o en las emociones que están de acuerdo a la funcionalidad o a la racionalidad de esa creencia en términos de bienestar psicológico. Ujú, ujú, ¿Sí? ujú. Sí. Sí, 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 sí. No, no, está claro, Mons. Entiendo que la creencia, digamos, es la raíz de nuestro malestar emocional, ¿no? Si es irracional, evidentemente, si es Sí, racional, sí, sí. no, claro. Sí. Sí, sí. Mm, Claro, para los psicólogos las creencias siempre son es como el termómetro, sí, es el sí. indicador cognitivo del bienestar psicológico. Y Mm, entonces, como indicador, nos suministra información. ¿Y cómo nos suministra información? Nos suministra información de qué? Del tipo de distorsiones mentales que tenemos, ¿eh? Es decir, sí, de esas perspectivas irracionales. Pues esa información o ese suministro de información nos la proporciona a través del estado de ánimo. Cuando mm, sufrimos, cuando estamos mal, cuando tenemos emociones negativas muy intensas, ahí hay creencias irracionales. Bien, sí, independientemente de que haya un suceso o no doloroso. mm, ¿Sí? sí, Entonces, por ejemplo, las personas que se sienten ansiosas o se sienten deprimidas, pues normalmente sostienen creencias muy disfuncionales sobre sí mismas, sobre los demás, sobre el entorno, sobre el pasado o sobre el futuro o sobre lo que sea. Es decir, ante un suceso desafortunado, digamos, una persona puede sentir emociones negativas sanas o emociones negativas insanas, claro, claro. Ujú, ¿vale? Si son sanas, provienen de creencias que nosotros llamamos racionales, que son creencias sanas. mm, Y elaborarán pensamientos racionales. Si son insanas, si las emociones son insanas, provienen de creencias irracionales y elaborarán pensamientos irracionales también. sí, ¿Sí? sí, 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 sí. Qué interesante. A ver, yo, por ejemplo, a mí unas cosas que me pasaban era que si se daba un hecho que era pues eso, desafortunado, eh, era como que podía justificar que como el hecho era desafortunado, eh, puedo estar muy mal y puedo tener emociones muy negativas y mi nivel de ansiedad se puede triplicar, ¿no? Porque el hecho exterior lo ha provocado. Esto es como yo lo hacía antes de empezar la TEC. Cuando Ujú, luego me di cuenta que mi creencia racional y la manera que yo veía ese acontecimiento, que es verdad que puede ser desafortunado y puede ser eh, un evento doloroso, hacía que yo lo magnificaba. Igual también minimizaba otras cosas, ¿no? ujú. Pero vamos, que las gafas con las que veía la realidad estaban empapadas, no lo veía claro, Monse. No sé si me Ya, explico. Sí, 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 por supuesto, porque
como comentábamos antes, las Mm, creencias, sean racionales o irracionales, suelen ser inconscientes. Entonces, sí, uno no se da cuenta de que las tiene. Uno se da cuenta de lo que piensa, porque lo puede expresar, pero no se mm, da cuenta de cuál es la creencia que está generando ese pensamiento. sí, Entonces, si uno se dice a sí mismo, es normal que esté deprimido porque lo que me ha pasado es terrible y eso es. y está convencido de ello, no tiene manera, si no hace, digamos, todo ese proceso, no tiene manera de quitarle al exterior la responsabilidad de lo que está sintiendo, hasta que Mm, no acepte que son sus creencias o su visión subjetiva. Porque cualquier desgracia puede pasar, pero como decía antes, podemos tener una emoción, una reacción con emoción negativa, por ejemplo, la tristeza, negativa en el sentido de que es desagradable, no, tampoco hay que demonizar las emociones negativas, que son mm, naturales. Si pasa algo triste, es normal que nos sintamos tristes, pero no es mm, normal que nos sintamos deprimidos. mm, La sí, depresión ya viene por esa etiqueta que le estamos poniendo a aquello que ha sucedido, que es lo peor que nos podía pasar y no levantaremos cabeza. Y entonces nos autodeprimimos, no nos deprime lo que ha pasado, sino mm, nuestra visión sobre lo que ha pasado. sí, ¿Sí? sí, 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 Y, sí, sí. mira, hay un enunciado del concepto de creencia que a mí me gusta mucho, que Ujú, es un autor que se llama Fitzgerald, y él la define como una convicción o una aceptación mental de una idea que puede ser verdadera o falsa, pero que a diferencia del conocimiento se contempla como cierta. ah, fíjate, ¿ves? Aquí sí que ¿Vale? se define exactamente como lo Sí, es explicabas. Sí, que es una sí. definición muy precisa, ¿verdad, Nadia? Sí. Entonces, fíjate que esta definición incluye dos elementos dentro de la definición de creencia. Por una parte, hay un significado específico que puede ser expresado mediante una frase, ¿verdad? Verbalmente o por Mm, escrito, como decíamos antes, una proposición. Y luego, por otra parte, está la postura mental que valida esa proposición, que es la actitud. Es decir, está la creencia que yo podría escribir en un papel y mi actitud asumiendo que esa creencia es verdad. Entonces, la creencia desde esta perspectiva tiene dos propiedades. Por una parte, el contenido y por otra parte, esa asunción de su veracidad. Yo pienso algo y además me lo creo. mm, ¿Sí? sí, 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 sí. Que es lo que veníamos diciendo, ¿no? Que te crees todo lo que te pasa por la azotea, ¿no? Claro, claro, porque Sí, confundimos pensamientos con creencias. claro, sí, 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 Como sí, sí. solo somos conscientes de lo que pensamos, nos creemos lo que pensamos. Ujú, Cuando descubrimos, o sea, más que descubrir en el más estricto sentido del término, o sea, descubrir es como destapar. Cuando sacamos a la luz, destapamos las creencias irracionales que tenemos y nos damos cuenta de que son irracionales y de que lo único que nos hacen es daño, a partir de ahí ya generamos otro tipo de pensamiento y entonces es un proceso muy divertido además, Nadia, ya lo sabes, porque dices, sí. pero yo cómo he sido capaz toda mi vida de pensar esa idiotez Sí, y sí, de sí, sí, sí. creérmela, ¿verdad? Vuelves a tener el momentazo eureka, ¿no? Dices: "Pero, ¿cómo esto era posible? Vamos, es que no te lo crees, no te crees que hayas podido creer eso". Mira, es un poco, a ver si con este ejemplo, no sé, a ver qué te parece este ejemplo. Ujú, Es como cuando éramos muy pequeños y nos mm, dijeron que el día 6 de enero los reyes magos de Oriente nos traían regalos. Como estábamos convencidos, teníamos esa creencia, y es una creencia que hemos adoptado del exterior, ¿verdad? Nos la han dicho desde que nacemos. Todos los pensamientos que generamos alrededor de este tema están acorde con nuestra creencia, sí, ¿verdad? mm, Bien, el día que descubrimos que esa creencia no es verdad, la creencia, fíjate, volviendo a la definición de antes, esa creencia, la de que los Reyes Magos existen, tiene sí, para un niño, ¿verdad? Un niño que la cree tiene la frase que puede expresar y la asunción de que es cierta, no lo duda en absoluto. sí, sí, Bien. Ahora, cuando ya eres adulto, dices, pero ¿cómo podía ser tan inocente?
Y creerme que esos señores que pasan por la calle en carrozas entraban en todos los hogares de todos los niños del mundo. Y se comían las galletas y bebían la leche que les dejábamos. Eso es, eso es. Sí, sí. Sí, sí, es un poco difícil de creer. Bueno, pues, yo creo que con este ejemplo se puede entender esa distinción entre creencia, pensamiento, por qué es inconsciente, por qué se adquiere del entorno cultural, ¿verdad? Mm, Y si quieres que lo veamos desde un punto de vista un poco más preciso, desde la psicología, sí, pues podríamos bueno, compendiar la visión del doctor Beck y del doctor Ellis, que son como los padres de la psicología cognitiva. Beck mm, decía que era el abuelo, perdón, Beck decía que él era el padre y que Ellis era el abuelo de la psicología cognitiva. Entonces, ellos definían las creencias como una representación, o sea, una idea que es como muy, ¿cómo te diría? Muy inflexible, muy dogmática, muy como sí, un axioma, ¿verdad? Algo que sí. es perdurable, ¿vale? Que Ah, perdura en el tiempo, cuya veracidad y causas y efectos se perciben como incuestionables, ¿eh? Sigamos pensando en los Reyes Magos y sí, en el niño, ¿eh? Que no se le cuestiona. sí. Y eso se experimenta y se manifiesta en un montón de planos, en el cognitivo, en el emocional, en el fisiológico y en el conductual, ¿vale? Mm, El niño actúa, siente, habla de acuerdo a esa creencia. Así que las creencias no son algo como el pensamiento, que simplemente sale en el ámbito mental y se limita a ello, sino que son ubicuas. O sea, mm. están en todos los planos o en todas las dimensiones del ser humano. ¿Sí? Sí, 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 sí. Pues pongamos un ejemplo, ¿no? De lo que acabas de describir, Monse. Venga, otro ejemplo que no sea el de los Reyes Magos, que sea Sí, ya, que sea ya algo por lo que la gente suele ir a sí, consulta o por lo exacto. que suele tener creencias irracionales. Vale, pues imagínate que tienes la creencia de que una persona tiene la creencia de que hablar en público le provoca una gran ansiedad, ¿vale? Mm, Lo que le provoca la ansiedad no es su pensamiento o su creencia sobre hablar en público, sino el hecho de hablar en público. Y entonces vive de acuerdo con esa creencia. Y se sí, manifiesta, como te decía, en diferentes dimensiones. Dimensión cognitiva, con pensamientos del tipo, yo no soy capaz de hablar en público, si lo hiciera me quedaría en blanco, se darían cuenta de mi torpeza, me daría mucha vergüenza, sí, bla, bla, bla. O sea, un montón de pensamientos sí. acordes a esa creencia. Aquí ya se ve la diferencia entre la creencia y el pensamiento. Mm, Plano emocional. ¿Cómo se va a sentir esa persona con esa creencia? Pues con ansiedad, con vergüenza, con culpabilidad por no ser capaz, se va a sentir torpe en el momento en el que tenga que hablar en público. Y hablar en público no tiene por qué ser dar una conferencia, ¿eh? mm, Puede ser hablar en una reunión. mm, Además, también hay una manifestación fisiológica de la creencia. ¿En qué sentido? En todo el trastorno físico. Si sí, tienes que hablar en público y tienes esa creencia, tendrás una alteración emocional que la notas en el cuerpo. Respiras mal, sudas, tienes trastornos gástricos, mm, tienes temblores, te tiemblan las piernas, se te seca la garganta. Y también hay un componente conductual, sí. por ejemplo, evitando hablar en público. Entonces, tenemos una creencia que es hablar en público me provoca una enorme ansiedad que la vivo desde un punto de vista cognitivo, emocional, fisiológico y conductual. Ujú. Por eso decía Ortega y Gasset, los pensamientos se tienen, en las creencias se está. Sí, 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 qué interesante. Es verdad que no afecta solamente a un plano, afecta a varios, ¿no? Y que es muy importante poder detectarlas para poder cambiarlas. Sí, sí, sí. No, estén o no estén por debajo de ese umbral de conciencia que Sí, decíamos, las creencias no son algo que esté solamente instalado en la mente o en el cerebro, sino que afectan la experiencia vital de las personas. Y entonces la TREC nos invita a convertirnos en detectives, a coger la lupa de Sherlock Holmes, mm, sí, a sí, buscar sí, indicios de creencias irracionales, a descubrirlas, y así es como se inicia el cambio. Y ya hemos dicho que al cambiar las creencias
cambian los pensamientos. Por Sí, lo sí, tanto, sí. una persona que antes estaba obsesionada por un tema X, debido a sus creencias irracionales sobre ese tema, al cambiar las creencias irracionales, los pensamientos obsesivos desaparecen, se volatilizan. Sí, 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 sí. A ver, sabía que las creencias eran importantes, pero es que después de estar hablando contigo, Monse, me queda clarísimo que son fundamentales. Si tienes creencias irracionales, pueden afectar tu vida en muchos planos. A nivel físico, creo que ese plano es muy importante, emocional, cómo te sientes, incluso cómo interactúas con otros, ¿no? Entonces, pues tener creencias irracionales, creo que si tienes muchas, o no, da igual, pero si las que tienes impactan tu vida, pues creo que el precio que pagas es alto, ¿no? Porque como lo has descrito tú, pues no solamente afectan a un plano, afectan a varios. Ujú. Ujú, nos afectan de forma global, sí, sí. Sí, El tema de las creencias es muy, muy, muy sí, amplio, Nadia. sí, Da para hablar porque hay creencias colectivas. Podemos hablar de la amplitud de las creencias, de cómo nos las pasamos los unos a los otros, cómo se contagian, bueno, en fin, es que es sí, 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 inabarcable. sí, sí, Y, y tendremos que volver, seguro, al tema. sí, 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 sí. Hoy hemos visto un poco el concepto de creencia. Sí, 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 va a estar muy, muy interesante, así que nos da tema para otros podcasts. Ujú. A ver, la conclusión que saco de este podcast y basado en mi experiencia haciendo Trek es que, bueno, pues pensamiento, digamos, detectar el pensamiento es fundamental para ser consciente de la creencia, ¿no? Y una vez que hayamos detectado esa creencia racional, pues cuestionarla y cambiarla. ¿No, Monse? ¿Qué dirías tú? Sí, 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 claro. Mira, cambiar las creencias que nos perjudican Mm, es como cambiar el andamio que sustenta nuestra vida mental y sí, emocional. Entonces, sí. es un proceso que la verdad es que es muy bonito, muy satisfactorio y además con repercusiones en todos los planos de nuestra vida, ¿no? No solamente individual, sino también relacional, cómo nos relacionamos y luego, pues colectivamente, claro. Sí, oye, Monse, muy bien lo que acabas de decir. Además, que es verdad, es un proceso de cambio bonito. Así que nada, muchísimas gracias por un domingo más, aprendiendo más cosas sobre la Trek y sobre todo para aprendernos a entender lo que nos pasa en la cabeza y conseguir ese estado de felicidad y esa vida llena. Millón de gracias, Monse. Hasta la semana que viene. Gracias a ti, Nadia. Un abrazo. Un Adiós. abrazo.